Buenas, soy Luca y en el vídeo de hoy os traigo el wrap up o el resumiendo mis últimas lecturas, que concretamente son de los pasados meses de mayo y junio. Así que como son 2 meses, vamos a comenzar, ya que ya sabéis que yo tiendo a enrollarme muchísimo y no queremos eso. Como ya sabéis, lo que suelo hacer en esta clase de vídeos es iros hablando, ir mencionando y resumiendo un poco las lecturas que he tenido en los meses en cuestión, en este caso mayo y junio, un poco en orden cronológico, no mangas primeros, luego libros, ni mejores ni peores, etcétera, sino simplemente un orden cronológico a cómo fui teniendo esas lecturas. Por lo que comenzamos con el mes de mayo y la primera lectura que finalicé en dicho mes se trató de una relectura, concretamente Una corte de alas y ruina, que se trata de la tercera parte de la saga ACOTAR, y debo decir que la disfruté como si fuese mi primera vez. Hacía muchísimo tiempo que no releía este libro, así como por ejemplo la segunda entrega sí que me la he releído varias veces porque es como mi libro favorito junto con el quinto. Este tercero, lo verdad es que no lo había releído nunca, ha sido mi primera relectura junto con Ocarina, en este caso fue nuestra lectura conjunta del mes de mayo y nos ha encantado. O sea, yo debo reconocer que había muchísimas cosas que no recordaba, sí que a lo mejor la historia obviamente a rasgos generales, eso sí, pero es verdad que había como pequeños detalles con sobre todo personajes secundarios que no recordaba o que había pasado por alto y que claro, una vez que ya conoces la historia más avanzada, cobran relevancia. O sea, cosas que pasas por alto, pues obviamente luego dices, ostras, pues esto es importante porque después sí. Así que me ha encantado porque debo decir que lo he disfrutado muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta esto. Lo que sucede posteriormente, que aquí ya Sarah J. Maas no dejaba pinceladas, y es que esta señora es un genio y lo tiene todo pensado, calculado e ideado al dedillo. Sigo con libros, puesto que mi siguiente lectura también del mes de mayo se trató de otro fin de trilogía, en este caso Destinada a ti, de Morwenna Stringana, que se trata, como digo, de la tercera parte de la trilogía Amando a la bestia. Las 2 primeras ya sabéis que me encantó y estaba deseando sí o sí leer esta tercera entrega porque el protagonista es el que me llamó la atención desde prácticamente el primer libro, y debo deciros que no me ha decepcionado nada en absoluto. Me gusta mucho esta trilogía, se trata de una trilogía romantasy, puesto que los protagonistas pues son seres un tanto, vamos a llamarlos sobrenaturales por así decir, tienen su qué en cuanto a fantasía, magia se refiere, y es como muy adictiva porque aunque es un romantasy, lo cierto es que tiene la pluma de Morwenna Stringana, obviamente, por lo que es muy fácil de leer, no es aquello que digas ultra rebuscado con muchísimas descripciones, definiciones, etcétera. No, es muy ameno. Está también ambientado en el mundo real, en el Nueva York de hoy día, lo que también lo hace muchísimo más cercano quizá, y lo cierto es que acabas bebiéndote los libros. Así que si queréis leer algo fresquito con su toque de fantasía, romance, pero fresquito sobre todo para verano, ahora que apetece como leer mucho tema ligero que no sea muy pesado, muy denso, tener en cuenta esta trilogía porque no os va a decepcionar. Paso a manga, concretamente el tercer tomo de Sakura Saku de Io Sakisaka. No os puedo decir mucho porque lo cierto es que aquí ya avanza bastante más la historia. Sí que es cierto que aquí ya como que preveemos y vemos, deducimos sentimientos, el nacer, el surgir sentimientos nuevos, y lo cierto es que me encanta, aunque bueno, simplemente os puedo decir que se trata de una obra de Io Sakisaka que tiene totalmente su sello, su forma de narrar, de contar las historias. Es como aquello que dices, qué tierno, qué bonito, pero a la vez, ¿dónde está el drama? Porque también me tiene que hacer un dolorcito en el corazón en algún momento. Pues estamos ahí como en esa expectativa, aunque he dicho drama, ya sabéis, bueno, Io Sakisaka tampoco es que venga a ser un mega dramón, pero sí que es verdad que se prevé ya que algo pueda suceder y me encanta. Si no le habéis dado la oportunidad todavía a esta obra, hacedlo, porque lo cierto es que ya no solo porque se trata de Io Sakisaka, que es ya sí o sí una recomendación obligatoria, sino también porque creo que es una obra que se puede postular a ser una de las mejores de la autora. No creo que le quite evidentemente el puesto a Aoha Wright, porque esto también es como muy personal, muy subjetivo, en el sentido de que fue como la que más me encantó en su momento. No la primera que leí, porque yo leí primero Strophe Age, pero esta sí que fue como la que más me llegó porque la seguía sí o sí mes a mes por scans. ¡Buah! Una locura. Entonces creo que en ese sentido el apego, la nostalgia, etcétera, va a ganar más, pero creo que puede ser una de las mejores que ha publicado la autora. Continúo con libros, y en este caso con The Crimson Moth, y se trata de una novela que decidí leer y que bueno, de hecho descubrí gracias a las cajitas de Fairyloot, porque fue una de las entregas, ya no recuerdo de qué mes en cuestión, pero me llamó muchísimo la atención su sinopsis. Sí que es cierto que ahora también lo estoy viendo
siendo bastante reseñado en español, puesto que se ha publicado en España y ya la gente como que lo va conociendo también, pero cuando yo lo leí solamente vi reseñas y gente opinando de él anglosajona, y debo deciros que se trata de una muy grata sorpresa. De hecho, ya os mencioné también en el vídeo del tag de mitad de año que se trata de mi mejor lectura en cuanto a este primer semestre. Se trata de una novela de fantasía en donde tenemos a nuestra protagonista, que es una bruja que tiene como misión salvar a otra porque está viviendo en un mundo en el cual las brujas son perseguidas y obviamente matadas, y tenemos a la otra parte, un enemies to lovers, con un cazador de brujas, pero un cazador de brujas de verdad, no como en Asesino de Brujas, sino un enemies to lovers con cazador de brujas de verdad. Debo deciros, en cuanto a handicap de esta novela, es que el final es de infarto y que no tenemos ni idea, ningún tipo de noticias, al menos yo a fecha de hoy, en cuanto a la publicación de su segundo volumen. De hecho, también, si no estoy equivocada, se trata de una biología, así que yo os recomiendo evidentemente esta novela, pero tener en cuenta ese final de infarto y que nos tocará esperar. Y hablando de finales, voy a pasar a manga, concretamente con el final, con el último tomo de una obra manga, Imakoi, el tomo número 9. ¿Qué deciros? O sea, creo que he hablado de esta obra prácticamente, si no en cada wrap up, en casi todos los wrap up, y es que se trata de una obra de Ayuko Ata, que también se trata de la autora de... Yo no sé por qué me meto siempre en este berenjenal de querer deciros el título si luego no me sale nunca. La chica lobo y el príncipe negro o algo así, no me acuerdo. La cosa es que es una autora que esa obra anterior pues me gustó muchísimo, sobre todo por su anime, que también la estoy comprando porque se está publicando en inglés, pero antes publicaron esta nueva de Imakoi y sí o sí quería tener algo de la autora en la estantería. Leí el primer tomo, me encantó y desde entonces os la estoy recomendando continuamente. Pues ya tenemos la obra completa, 9 tomos en total, y lo cierto es que es una obra que me ha gustado mucho. Es una obra que considero bastante completa. Sí que es verdad que podría encasillarla en el típico shoujo de instituto, porque es verdad que no tiene mayor complejidad de más allá de una historia de personajes que van al instituto, se conocen, etcétera, pero sí que es cierto que es bastante completa en el sentido de que no solamente se centra en la pareja protagonista, sino que también da muchísima importancia a los secundarios, conociendo también la historia de ellos, y esto a mí me encanta. O sea, a mí que una obra no simplemente te presenten a un secundario y lo dejes allí como monicote NPG total, no. En este caso tenemos también historia. A mí particularmente me gustan absolutamente todos, incluso los secundarios. Creo que quizá la historia en sí de ellos me gusta más por el pique que se llevan entre ellos. Mi siguiente lectura volvieron a ser libros, concretamente os voy a hablar de dos, Save You y Save Us, que son las continuaciones de Save Me. He leído solamente el Save You y el Save Us, o sea, el segundo y el tercero de la trilogía, puesto que el primero no lo volví a releer porque vi la adaptación que ha realizado Prime Video, una adaptación que me ha encantado. Sí que es cierto que se trató de un libro que yo leí hace muchísimos años, me gustó, pero no sé, tampoco me dio como para continuar, porque no sé si es que no estaban publicados los otros dos o faltaba la traducción, no lo sé. La cosa es que bueno, como que se quedó ahí en el tintero, tampoco después me dio por leerlo, me llamaban otras lecturas y se quedó, ya digo, en el olvido. Y tras la visualización de la adaptación de la serie, pues sí o sí dije, yo necesito saber cómo continúa porque la serie se queda muy interesante. Es cierto que en cuanto a la adaptación es bastante fiel al libro, han cambiado alguna cosita, pero bueno, en lo que es la historia es bastante fiel, así que no sentí la necesidad de volver a releer el primero, pero sí, como digo, me leí el segundo y el tercero y fueron toda una adicción. Me leí los dos libros en una semana más o menos y totalmente enganchada. Es verdad que tampoco son los libros de mi vida, no es una historia que digas, buah, me va a llegar hasta el alma, porque es cierto también, sobre todo, que en el segundo es como muy de transición, pasan cosas y está entretenido, o sea, nunca se te hace pesado, pero sí que es verdad que luego a la hora de tú ya pensar en todo lo que has leído, pues es verdad que el segundo como que pasa poco en comparación a lo que luego incluso pasa en el tercero, que hasta se introducen más voces narrativas de más personajes. Y la verdad es que se trata de una trilogía que, si os gusta leer algo contemporáneo, con romance, muy Gossip Girl, con cotilleos, etcétera, la verdad es que está súper entretenida. Si os ha gustado la serie, yo creo que os va a gustar los libros, porque la verdad es que tiene las mismas vibes y sobre todo pues también un poco es genial para ahora verano, que apetece leer esto, ¿no? Cosas sencillas, rápidas, amenas y que sí o sí las devores.
continúo también con libro, puesto que mi siguiente lectura fue El heredero perfecto de Morena Stringana, que se trata de una nueva novela de época que ha realizado la autora. De hecho, es la última novela de época que ha publicado y la verdad es que me ha gustado mucho. Si os gusta el tema Bridgerton, os gustarán también estas novelas suyas de época. Esta en cuestión es un volumen único, digamos que no está relacionado con ninguna de las novelas de época anterior, pero lo que sí que tienen en común es que todas están ambientadas en Londres en el siglo XIX, regencia, los bailes, las presentaciones, etc. Chisme, huelismeo, con algún toquecito también de thriller suspense en todas estas obras, que sí o sí hacen que te enganches a ellas, con un vocabulario actual, fresco, que no es para nada pesado o un poco imitando el tema de la regencia, vocabulario antiguo, etc. Todo lo contrario, súper ameno. Paso a manga, concretamente al segundo tomo de Una historia de almas gemelas. Que os voy a decir, ya sabéis que se trata de una de las obras que más me están gustando este 2024 y este segundo tomo me ha encantado. Ha como reformado, ha confirmado el hecho de que me gusta esta obra. Aquí ya los personajes pues como que van evolucionando, ya van como desarrollándose otro tipo de sentimientos y vas viendo venir un poco el drama, ¿por qué no decirlo así? Y estoy súper enganchada, estoy deseando poder tener los siguientes tomos, aunque ya va siendo un poco complicado porque prácticamente estamos al mismo ritmo de publicación japonés, así que la traducción y publicación etcétera pues va a ir más lenta, que le vamos a hacer, pero vamos, que sus tomos los voy a esperar siempre con muchísimas ganas. Espectacular. Si os gusta el shoujo o bueno, yosei, por favor dadle la oportunidad porque no os va a decepcionar. Y hablando de algo que no decepciona, vamos a pasar a una decepción, ya os avanzo. A Court of Blood and Wolves, que se trata de una novela que yo también pues decidí leerla gracias a Fairyloot, porque vino en una de las cajitas suyas de la sección de Romantasy. Me encantó visualmente todo el tema material, puesto que la edición es fantástica, pero ha sido una decepción, como ya he mencionado. Se trata de una historia que es un retelling de Caperucita Roja, en la que evidentemente pues en este caso el lobo es un hombre lobo, pero no me ha terminado de convencer. No he llegado a empatizar con ninguno de los personajes. El world building está totalmente desaprovechado. De hecho, acaba la novela con muchísimas cosas sin resolver. Tienes muchísimas preguntas, muchísimos enigmas. Pensaba que en la próxima entrega podrían resolverse. Quizás se resuelven, pero lo que sí que he descubierto es que no tendremos a los mismos protagonistas, entonces no me termina de casar. Quiero decir, si hay cosas abiertas de una historia, ¿cómo puede ser que la continúes con otros protagonistas? Que sí, que a lo mejor tema world building, etcétera, me lo resuelves, pero las dudas en cuanto a los personajes en sí y su historia, en principio me lo puedes resolver, pero ya no es lo mismo vivirlo en primera persona que te lo cuente un tercero. Entonces es la típica historia que os puede gustar si queréis leer algo del tema retelling Caperucita Roja y que sobre todo es una historia con escenas spicy. Pero por suerte en mayo no lo finalicé con esta sensación agridulce, sino que lo finalicé con la lectura de 2 tomos manga que son fabulosos. Más allá del amor, el primer y segundo tomo, como digo, me ha encantado esta historia. La verdad es que me ha sorprendido bastante porque no sé por qué no tenía yo, no voy a decir que no tuviese esperanzas en esta obra, porque sí, de hecho por eso compré los tomos, porque por sinopsis, etcétera, pues es como mi estilo, pero es verdad que no sé, no tenía como muchas expectativas puestas. No sé si es quizá de que me están gustando tantas obras shoujo que no veía posible que me gustase una más. La cosa es que comencé a leer el primer tomo un poco pues por leer algo y me ha encantado, y el segundo ya es como que lo ha confirmado. Me gustan mucho ambos protagonistas, he empatizado bastante con los dos. Sí que es cierto que el final del segundo espero que no signifique que la chica se descarrila mucho, entiendo que no, pero bueno, estoy bastante intrigada. Y ya por fin pasamos a junio, y junio fue un mes bastante pobre en cuanto a lecturas, porque fijaros, todo lo que os he mencionado es únicamente en cuanto a mayo, tanto los libros como manga, todo ha sido del mes de mayo, y junio únicamente leí 2 libros. Las hermanas Bellinger, que concretamente se trata de la biología de Tessa Bailey, Sucedió un verano y Morder el anzuelo, si no me equivoco, así se han traducido en español. Debo deciros que ha sido una biología que he disfrutado muchísimo, o sea, me ha encantado. Tessa Bailey se reafirma que se va a ser una de mis autoras favoritas en cuanto a estas historias de romance. Me fascina, la conocí el año pasado a través de su novela Unas vacaciones de muerte, y con esta biología yo es que he salido enamorada totalmente
totalmente. El primer libro tenemos a nuestra protagonista, que es Piper, que es verdad que al inicio de la historia es como que te cae un poco mal, que dices no puede ser que esta persona exista y que sea así, pero es verdad que sufre una evolución muy grande. Al final empatizas con ella, le coges muchísimo cariño, el chico protagonista es un amor. Y si bien es cierto ese primer libro me gustó, debo decir que el segundo es el que me requete encantó por ambos personajes, porque en este caso a ambos personajes les tenía un cariño especial, ya no solo porque los conocemos en la primera entrega, sino porque ya su forma de ser de ambos es como mucho más fácil empatizar con ellos, cogerle muchísimo cariño ya desde un inicio, y estoy maravillada con esta historia. Creo que es una de las mejores biologías de romance que he leído y os la recomiendo, sobre todo incluso para leerla en esta época del año, porque ya simplemente con el título de Sucedió un verano, pues cuando no lo vas a leer. Si no habéis leído a la autora, creo que también pueden ser unas muy buenas obras para ver qué tal escribe, para darle una oportunidad, para ver si es de vuestro estilo. Y si os gusta el romance en historias contemporáneas, obviamente dadle la oportunidad, porque ya digo, o sea, yo estoy maravillada, no os va a decepcionar. Y nada más, hasta aquí ha llegado este vídeo. Este ha sido el wrap up o el resumiendo mis últimas lecturas, que concretamente han sido las lecturas que tuve en los pasados meses de mayo y junio, aunque como veis el grosso de las lecturas lo tuve en el mes de mayo. Junio fue un mes bastante triste, pero lo cierto es que en el trabajo julio y diciembre es como que se acaban los años, se acaba la vida y tengo un montón de faena. Así que es cierto que vale, diciembre se acaba el año, pero en julio, madre de Dios, como en agosto se para el país, es como que todo el mundo tiene que tenerlo todo hecho sí o sí a 31 de julio. En fin, como siempre digo, ahora os toca a vosotros, y es que espero todos vuestros comentarios, todas vuestras opiniones acerca de este vídeo y las lecturas que os he mencionado en el mismo, si coincidimos en alguna, si no. Asimismo también, ya sabéis, me podéis comentar cuáles han sido vuestras lecturas en estos meses, para así, ya sabéis, también descubrir obras nuevas gracias a vosotros, que a mí me encanta descubrir joyitas gracias a vosotros, que más de una ocasión ya ha pasado. Ya sabéis que podéis comentarme tanto en mi canal de YouTube como también por Instagram, que se trata de la otra red social en la que estoy activa prácticamente a diario, ya no solo a través de los posts, reseñas, etcétera, sino también sobre todo por los stories, donde os voy comentando, os voy mostrando qué es lo que voy leyendo, en qué estoy fangirleando, qué es lo que me va pareciendo, así un poco también como de mi vida. Así que os invito, si queréis, también que me sigáis por ahí, y como ya bien sabéis, también os podéis suscribir a mi canal de YouTube para así estar al día de cuando subo un nuevo vídeo, y sobre todo darle a la campanita, que yo no sé, creo que hay que decirlo, creo que es algo importante, así que si queréis darle también a la campanita para que os notifique cuando subo ese nuevo vídeo. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!